Busquemos, por favor, en la palabra de Dios, Hebreos, capítulo número 11. Hebreos, capítulo número 11. Estamos estudiando este breve sermón, así nos termina la epístola a los hebreos, la carta a los hebreos, diciendo que es un breve sermón que les ha mandado para animarles, exhortarles, para que no retrocedan, para que sigan avanzando, para que su fe y su confianza no falle. Y llegamos a este momento en que después de haber estado explicando el escritor todo lo que es superior Cristo a todo lo que hay en el Antiguo Testamento en cuanto a figuras, porque Cristo está en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento esas figuras señalan a Cristo, por supuesto. Pues después de haber explicado todo esto, llega un momento y dices, ahora vamos a entrar en un museo, y en este museo tenemos figuras activas, aún todavía hoy, porque sus nombres y sus vidas nos enseñan grandes cosas para nosotros. Y llegamos a Hebreos 11. Y vamos a tener estas figuras todas conectadas entre sí con un hilo que pasa por cada uno de ellos. Y ese hilo se llama fe, la fe. Y lo que está tratando el escritor hebreo es decir, oye, la fe tiene mucha importancia en la vida. Es crucialmente importante en la vida. Sin fe, realmente tu vida está muerta. Tu vida realmente es mustia, apagada. No tiene luz sin fe. Pero la fe correcta es la fe que de verdad quiero que tú comprendas y entiendas, como he tratado todos estos 10 capítulos de enseñaros. Y la semana pasada creo que empecé y terminé y os vuelvo a leer 10:38, Hebreos 10:38. Si alguno de vosotros, hermanos, tiene necesidad de una Biblia y quiere tener una Biblia, pues al terminar el culto habla conmigo y yo te proveeré una Biblia. Creemos que la iglesia debe ser una iglesia de miembros de Biblia en mano, de ver con mis ojos lo que la palabra de Dios. Recuerda que la fe es por el oír y el oír, anda. Entonces, ¿es importante la palabra de Dios? Por supuesto. Y queremos que la palabra de Dios sea algo crucialmente importante. Os voy a contar algo brevemente, y esto es un paréntesis solamente. En esta España que tú conoces, que es muy querida y muy amada por mí, y creo que por muchos, hermanos murieron por tener uno como estos. Lo tenían en su casa como su tesoro y abrieron las puertas, ¿tienes una Biblia? A la hoguera. Y dijeron, vale la pena. Y algunos murieron gozosos, la gran mayoría, por la palabra de Dios. Así que si esta Biblia te llega hoy a ti con mucha facilidad, quiero que sepas y entiendas que no fue fácil que llegara a ti. Fue con mucha sangre, con mucho dolor, con mucho esfuerzo y por obra del Espíritu Santo, que la ha preservado y la ha traído hasta aquí. Así que espero que en esta sociedad que la desprecia, en este mundo que se burla de ella, espero que tú no busques el agrado o el complacer al mundo, sino el agradar y darle gloria al Dios de la palabra. Así que dice Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe. ¿Quieres vivir de verdad?
Entonces, pon la fe en el que justifica, porque Él te va a declarar justo. Romanos 5:8. No, Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ya hemos tomado el aperitivo, ahora vamos a ir a entrar y ya vamos a conocer el nombre de la comida. Esto es solamente para introducirnos. Desde luego hay que entender que si con el aperitivo ya retrocedes, pues entonces la comida, mal asunto. ¿Os ha pasado alguna vez que ponen el aperitivo y dicen, no, yo ya no quiero comer? Algunos que quieren cuidarse mucho la línea. Yo ya con este aperitivo. Espera, el aperitivo no ha terminado. Mira lo que dice. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Hemos empezado por el aperitivo espiritual y el Señor dice, ahora que entiende que la fe es crucialmente importante para ser declarado justo, porque el que justifica es el objetivo de tu vida y has sido, por fe has creído en Él, el Señor Jesucristo. Ahora dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero yo sé que tú estás aquí, como dice el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Yo creo que tú estás aquí porque amas al Señor, quieres servir al Señor y quieres tener toda tu fe puesta única y exclusivamente en el Señor. Recuerda que una de las 5 solas es sola fe. ¿Y qué quiere decir sola fe? Es que no confío en nada más para mi alma que en Cristo y su palabra. Que en el Señor, la obra expiatoria en la cruz y su sangre preciosa que derramó por mí. Cuando esto es una realidad en tu vida, entonces tú estás incluido en el 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, no me cansaré de enfatizar la importancia de la fe correcta en el Señor Jesucristo. Y aquí tenemos unos ejemplos. Así empieza el versículo número 1 del capítulo 11 de esa fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí estamos confiando plenamente en el Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver el ejemplo de varios. Vimos la semana pasada hasta el versículo número 3. Y ahora voy a leer desde el 4 hasta el 7. Y ahí va a estar nuestra comida, que antes de comerla oraremos. Lo voy a leer, vamos a servir la comida, ponerla en la mesa y antes de empezar a comer oraremos. La leo. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Vamos a dar gracias al Señor por estos alimentos espirituales y pedir que sean para bien de nuestros cuerpos. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque tu Espíritu Santo la ha preservado, la ha guardado y hoy la tenemos aquí porque era tu santa voluntad. Que pudiéramos leerla, que pudiéramos estudiarla, que pudiéramos conocerla y hacerla parte de nuestra vida. Bendice, Señor, a cada alma aquí presente, bendice a cada uno de los que estamos y que al participar de esta tu comida espiritual, que nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente y se traduzca en un fortalecimiento puesta nuestra fe en ti, el autor y consumador, Señor, de nuestra fe. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. No sé si te has dado cuenta, pero el escritor de Hebreos, cuando narra estos mismos personajes, hay muchos más, hay en el capítulo 11, pero estos mismos personajes que acabamos de nombrar, da por sentado que el oyente conoce estas historias. Da por sentado que con decir el nombre y unas cuantas características, tú ya estás teniendo en tu mente y en tu corazón todo lo que el Antiguo Testamento narra sobre ellos. Y es que Dios espera que tú y yo leamos la Biblia todos los días y conozcamos al Señor de la Biblia todos los días y participemos de la comunión con el Señor de la Biblia todos los días y que sea nuestro vivir en cada momento. Por eso es importante que enseñemos a los hijos a vivir en la palabra del Señor todos los días. Puedes leer Deuteronomio capítulo número 6. Enséñale a tu hijo por la mañana, al mediodía y al acostarte, la palabra de Dios. Que él pueda ver la palabra de Dios en tu vida. Que él pueda respirar la palabra de Dios en tu vida. Y con el pasar de los años dirá, sin la Biblia, sin la palabra de Dios, sin poner mi fe en Jesucristo, me falta el aliento. Me falta la comida, me falta la bebida. Me gustó el pequeño cuadrito que puso la hermana Irma hablando de las 4 cosas, 4 elementos más importantes que dice los científicos que se necesita para la vida en la Tierra. Y no me acuerdo ahora de memoria de los 4, pero me acuerdo que uno era el agua, el otro era el viento, el otro era el alimento y la luz. Y esos 4 elementos son muy importantes. Pero hermanos, ya lo sabía Dios cuando creó el mundo. Y ya Dios ha provisto en su palabra para que tú los tengas en Cristo. Él es el agua viva. El agua que necesita toda alma y todo corazón. Él es ese aliento que necesitamos, ese aire que necesitamos en nuestra vida. Recuerda que Él sopló aliento de vida en Adán. Y como Él ha respirado, pero también nos dice en Hechos que Él es nuestro aliento. En Él vivimos, en Él movemos, en Él respiramos realmente. Él es el pan de vida, por supuesto, ese alimento que necesita todo corazón. Y por supuesto, sin Cristo estamos en oscuridad total. Él es la luz del mundo. Así que realmente dices, si tengo que poner mi fe, lo voy a poner en algo en lo que valga mi vida la pena, en lo que, aunque le entregue mi vida, estoy seguro. Eso es Cristo. Cristo. Qué bueno. Así que estas historias de la palabra de Dios, el personaje central es Jesucristo y nos lo enseña. Claro, el escritor de Hebreos sabe perfectamente que está escribiendo a hebreos. Sabe que son judíos que, por supuesto, conocen a estos personajes y a estos patriarcas que nombran aquí en Hebreos.
que son creyentes. Por eso solo tiene que mencionar el nombre y unos pocos detalles de la lección y ya está completo, ya lo van comprendiendo. Y espero que vosotros, por la perseverancia, la constancia, por la lectura, por la participación, estando presente en los cultos, por ese día a día de mi lectura y de mi oración, voy conociendo a mi Señor en todas las partes de la Biblia, en todos los libros de la Biblia. Así. Y esto nos muestra que nosotros debemos ser conocedores de la palabra de Dios y de esas historias bíblicas. Y qué importante es tenerlo en cuenta. Estas historias, aunque han pasado incluso siglos atrás, tienen que ver con nosotros y están escritas aquí para nosotros. Dice, pero si son personajes del Antiguo Testamento, esos realmente ya son viejitos, que ya no tienen nada que enseñarnos a nosotros, ¿no? Pablo nos dice, estas están escritas para amonestarnos a nosotros. Y eso es llamarnos la atención, para advertirnos realmente. Porque estos hombres que experimentaron la vida con Dios son para nosotros realmente enseñanzas para aplicarlas a nuestra vida. Así que quiero poner mucho énfasis en la importancia de que el Antiguo Testamento es tanto palabra de Dios como el Nuevo Testamento. Cuando estudiaba en el seminario, en aquellos 5 años de seminario bíblico, tuvimos un profesor, de hecho tenemos algunos libros aquí de él los donó cuando falleció, o antes de fallecer, para que cuando falleciera ya estuvieran en algún lugar. Se llamaba don Antonio Sanchís. Él nos dio un buen trimestre y fue de mucha enseñanza. Fue uno de mis profesores de seminario. Él nos contaba a los alumnos que tomó la difícil decisión de salir de la Facultad de Teología de la UEB. Él era uno de los profesores, llegó a ser uno de los directores algún año, y él tomó la decisión de salir de ahí. Y la UEB es Unión Evangélica Bautista de España, porque un grupo de profesores liberales que rechazaban la inerrancia de la Escritura había entrado y estaban difundiendo falsas enseñanzas. Entre las enseñanzas decían ellos que la historia no es verídica. La historia de Jonás y el gran pez, eso no ocurrió en realidad. Eso no es verídico, eso solamente es fábula. Y él mismo nos contaba y nos decía, yo tuve la oportunidad de hablar con algunos de esos profesores y yo les decía, ¿vosotros creéis en Jesús y lo que él enseñó? Sí, claro que sí. Dice, porque Jesús creía en la historia de Jonás y la usó como figura de su sepultura y resurrección, como nos dice Mateo capítulo 12, del 38 y 40 al 40. Dice, entonces, si niegas esto, si niegas a Jonás, estás diciendo que Jesús es mentiroso. Mucho cuidado. El Nuevo Testamento constantemente se refiere al Antiguo Testamento con la plena aprobación de sus declaraciones históricas y proféticas. El Nuevo Testamento se cae por sí solo si no se apoya en el Antiguo Testamento. Pero hermanos, no nos engañemos. Al revés también, no se puede creer el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Ni se puede creer realmente en el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Hay algunos que dicen, yo solamente creo en el Antiguo Testamento, porque eso es lo que es de verdad. El Nuevo Testamento no. Entonces no tienes completo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, perdón. Porque lo que completa, lo que culmina, lo que señala el Antiguo Testamento es al Nuevo Testamento. Así que volviendo otra vez, ahora, Abel es del Antiguo Testamento.
Y también aparece en el Nuevo Testamento. Sorpresa, y no una vez, varias veces. Abel aparece y es un personaje histórico. No es un personaje ficticio para intentar enseñar una cosa que no ocurrió en realidad. No, histórico, realmente. Abel es presentado en ambos testamentos como una figura histórica. Aparece en varios sitios, en Mateo 23, versículo 35, en Lucas 11, versículo 51, aquí en Hebreos 11, luego en Hebreos 12 también. Aparece en varios sitios. Abel es un personaje real. La fe, y quisiera hablaros ahora, ya que lo he introducido, quisiera hablaros ahora y 2 puntos voy a tratar solamente. La fe que impacta nuestra vida de adoración. La fe impacta nuestra vida de adoración. Y eso es importante. La verdadera fe debe de producir en nosotros una verdadera vida de adoración. Si tú tienes fe, pero no adoras a Dios, y adorar es devoción, dedicación, entrega y consagración. Algunos dicen, no, yo tengo fe, pero a mí no me digas de que vaya a un culto de adoración, a mí no me digas que vaya a una reunión de oración, yo tengo fe, pero a mí no me digas que yo tengo que estar todos los cultos que se abre la puerta de la iglesia, que no me digas que yo tengo que ir a testificar. Fe, me parece que fe no, es fa, nada, me parece a mí. Creo que la Biblia le pone tal énfasis en la fe que es muy seria, la verdad, muy en serio. Así que vuelvo a leer el versículo número 4 para que entendáis un poquito. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla de ellas. Con este versículo, por supuesto, está dando por sentado cómo murió. Porque murió Abel. ¿Qué pasó? Fue el primer fratricidio de la historia de la humanidad. Fratricidio tiene que ver con fraternidad, lo que tienen 2 hermanos, lo que tienen los hermanos en la iglesia. A propósito, quiero que sepas que todo asesinato en la historia de la humanidad es un fratricidio. Todos venimos de Adán y Eva. Así que todos en un sentido somos hermanos humanos. Es un fratricidio. Cada vez que uno levanta su mano contra otra persona, está levantando su mano contra un hermano. Contra una persona que ha hecho Dios a su imagen y semejanza. Y Dios va a pedir cuenta con lo que se haga con su imagen y semejanza. Va a pedirnos cuenta. Y de hecho nos dice que con la sangre de Abel, Dios va a pedir cuenta a la humanidad. Mira Hebreos 12, versículo número... perdón, lo digo enseguida. Hebreos 12, 24. Está hablando de la sangre del Señor Jesucristo. Perdón, el versículo primero es Mateo 23, 35, perdón. Ese lo leeré después, pero Mateo 23, 35. Eso es lo que quería decir. Y ese es Mateo 23, 35. 23, 35. Dice así la palabra de Dios. Para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo ahí les está llamando la atención diciendo, mirad, vosotros habéis matado y perseguido
a todo aquel que ha traído el Evangelio, que ha traído la palabra de Dios, que ha vivido por fe confiando en el Señor Jesucristo. Y realmente Dios va a pedir, va a demandar a cada persona por la sangre que ha sido derramada sobre la tierra, en alguna manera. Y tú dirás, yo no he matado nunca a nadie, pero cuidado, porque la palabra de Dios nos dice que cada vez que tú insultas, que cada vez que tú hablas mal de otra persona, es como si lo hubieras asesinado espiritualmente. Y Dios no lo va a permitir. Y está diciendo, pues esa sangre va a ser vengada. Y entonces ahí es donde quería llevaros ahora. Y entonces ahora en Hebreos, capítulo 12, versículo 24, está diciendo, mira, para que esa venganza no venga sobre tu vida, confía en la sangre de Jesucristo. Entrega tu alma a Jesucristo, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo habla mejor incluso que la sangre de Abel. Hebreos 12, 24. A Jesús, mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cómo habla la sangre de Abel? ¿Qué pide o qué dice la sangre de Abel? La sangre de Abel dice, pido justicia, pido venganza. Y desde luego espero en el único que va a ejecutar la verdadera venganza. Dice el Señor, mía es la venganza, yo la ejecutaré. Y Dios va a hacer justicia. Pero si has confiado en la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo te hablará mucho mejor que la sangre de Abel. ¿Cómo habla la sangre de Jesucristo? La sangre de Jesucristo dice, te quiero perdonar, te quiero limpiar, te quiero acercar a mí. Déjame que te lave con mi sangre preciosa. La sangre de Jesucristo habla diciendo, te perdono si te arrepientes. Desde la misma cruz lo expresó el Hijo, y aún la sangre de Jesucristo hoy nos habla, porque solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que hoy confía en la sangre de Jesucristo, porque si no un día la sangre de todos los Abeles en la historia de la humanidad demandarán venganza. Qué bueno es confiar en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué le ocurrió a Abel? ¿Qué es lo que pasó en aquel momento? Pues en realidad lo que vimos, y no tenemos el tiempo de ir al capítulo 4 de Génesis y leer toda la historia en que tanto Caín, el mayor, como Abel, el menor, vinieron delante de Dios a ofrecer ofrenda a Dios. Y Dios se agradó de la ofrenda que le trajo Abel, pero no se agradó de la ofrenda que le trajo Caín. La ofrenda que le trajo Abel fue agradable a Dios porque el ofrendador, nos dice aquí en Hebreos, obró con fe. La ofrenda que le trajo Caín, y no tenemos que entrar ahora en detalles cómo fue una ofrenda y cómo fue otra, aunque no le fue agradable a Dios, y no necesariamente por la clase o el tipo de ofrenda, sino porque, como nos dice aquí en Hebreos, Caín no trajo con fe su ofrenda. Y qué importante es que Dios ve más que tus palabras y tus hechos, ve tu corazón. Ve dónde está tu corazón. Ve de verdad si tu corazón le ama a Él, le pone a Él en primer lugar, y todo lo que dices y haces tiene que ver con que en tu corazón Cristo tiene el trono de tu corazón. Es el primero en tu vida. Es lo más importante de tu vida. Y eso Dios lo ve. Y lo que pasó ahí, realmente, en el capítulo 6, que hubo una hermana que me preguntaba sobre el capítulo 6, donde vemos realmente los hijos de los hombres y las
o los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y que empezaron a tener... Lo que ocurrió ahí es precisamente eso. Vemos la enemistad que hubo y sigue habiendo y que hay entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos de la serpiente. Así constantemente. Por eso el Señor desde el principio se procuró que los hijos de Dios no se unieran a las hijas o a los hijos del diablo y de la serpiente. Y por eso a Dios no le agrada el yugo desigual y quiere que haya un yugo que busque al Señor, ame al Señor y sigan en los caminos del Señor. Pero también el Señor nos dice, como encontraste al Señor, quédate y ahora vive y testifica para la honra y gloria del Señor. Así es. Así que los problemas entre Caín y Abel, lo vemos aquí, no porque Abel se lo buscó problemas, él no buscó problemas, es que la fe que persevera denuncia la incredulidad de los demás. Al que obra con amor y fe al Señor, al que le rodea, le desagrada. Y como muy poco, le muestra apatía, nunca interés ni aprecio. Eso es lo que ocurre. El mismo Señor Jesucristo lo enseñó. El Señor Jesucristo en Juan, capítulo número 3, lo mostró. Que esta es la razón por la que Caín se desagradó de la ofrenda de Abel. Abel no le ofreció, ni le insultó, ni le habló mal a Caín en ningún momento. Pero siempre es así, que la fe de uno denuncia la impiedad de otro, muchas veces sin decirlo y sin señalarlo. Se desagrada. Dice en Juan capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aquí tenemos lo que le pasó a Caín con Abel, ¿no? Te aborrezco. No te he hecho nada para ofenderte. Yo quería agradar a Dios y sigo queriendo agradar a Dios y voy a vivir para agradar a Dios y aquí está mi vida en las manos de Dios. Pues entonces, ¿a mí me molesta? Bueno, en realidad lo que le molestaba a Caín no era Abel, le molestaba a Dios, en realidad. Pero por muchas piedras que hubiera tirado al cielo no hubiera llegado a Dios para nada. Al contrario, puede ser que le hubieran caído en su propia cabeza. ¿Qué es lo que le pasó al final? Quedó marcado en su cabeza. Así fue. Dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es. ¿Qué pasó con Enoc? Nos dice la palabra de Dios, que con Dios caminó Enoc. ¿Y qué pasa? ¿Tú caminas con Dios? Pues yo que no camino con Dios, me desagrada lo que tú me dices. Me molesta, porque tu vida de fe y tu vida de constancia en Dios desagrada al mundo que le rodea. No tendréis que ir muy lejos. En Judas nos habla de cómo Enoc, su vida testificaba. No tenemos tiempo otra vez de ir a Enoc, el siguiente, que él caminó con el Señor. Dice la palabra de Dios que vivió 65 años y entonces procreó a un niño que le llamó Matusalén. Matusalén. Qué curioso. Tenemos ahí a Enoc y a Matusalén. Según el promedio de vida, Enoc fue uno de los que menos vivió en la tierra. 365 años. Fíjate, eso fue el que menos vivió en aquel momento. Recuerda que Abel y Enoc tienen algo en común. Son prediluvianos.
no tenían escritura en sus manos y sencillamente adoraban y tenían comunión íntima y constante con Dios. Fíjate, con qué devoción. Y estos son hombres de fe. Pero, ¿quién era más bendecido? Enoc vive 365 años. Matusalén, el hombre que más vive de la tierra, 969 años. ¿Quién es más bendecido? ¿El que vive 365 y es llevado por Dios al cielo? ¿O el que vive 969? Posiblemente en el año 969 de Matusalén cayó el diluvio. Y Matusalén había fallecido antes de que cayera el diluvio. Había ido a la presencia del Señor antes. Así que la maldad en el mundo era mucha. Posiblemente Dios llevó a Enoc al cielo porque el mundo no merecía una persona que tuviera tal comunión y tal estrecha relación con el Señor. Nos dice Judas en el versículo número 14, es el libro que hay antes de Apocalipsis, de estos impíos, de estas personas falsos maestros, de esta cizaña que hay en la tierra, dice, de estos profetizó Enoc, séptimo, fue la séptima generación desde Adán. De estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Su vida proclamaba esta verdad. La impiedad no agrada a Dios. La fe es lo que agrada al Señor. La entrega en las manos del Señor, la consagración. Así que Enoc, su propia vida otra vez encaja en el testimonio del Señor Jesucristo. La luz resplandece en las tinieblas. Y sin embargo las tinieblas aborrecen a la luz, porque las obras de la luz declaran que las obras de las tinieblas son malas y no agradan a Dios. Y qué importante es. Y te das cuenta, Dios dice, ¿de verdad quieres agradarme? ¿De verdad quieres que yo esté complacido contigo? Entonces, ¿qué importancia tiene la fe en mí, en tu vida? Porque no me vas a agradar de cualquier manera. Dice en el versículo 6 de Hebreos 11, pero sin fe es imposible. No que, bueno, si tu fe es un poco así que divaga, no. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Entonces, pon tu fe en el Señor Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca crea que le hay. La primera cláusula importantísima de la fe es, creo en Dios. Dios es real. Dios es lo más importante de mi vida. Dios es realmente el centro de la razón de mi existencia. Porque yo creo que Él existe. Totalmente. Y si existe, entonces todo lo que dice la Biblia es real. Entonces su palabra es tan real como que Él existe. La primera premisa que vemos ahí es, Dios existe. La Biblia es la palabra de Dios. Así que Dios y su palabra son uno. Eso es lo más importante de mi vida. Y ahora, ¿qué espera Dios de mí en cuanto a esa fe? Que yo viva para Él, le entregue a Él mi vida y Él tenga todo el control, el dominio y toda la soberanía de mi vida. ¿Y qué dice? ¿Por qué? Y dice la siguiente parte dice,
y que es galardonador de los que le buscan. Paso mi vida viviendo para el Señor, buscando al Señor, honrando al Señor, sirviendo al Señor, consagrándome al Señor. El Señor es lo más importante. Si tu fe no está puesta en el Señor, entonces vana es tu existencia. Vana quiere decir vacía, sin razón, es tu existencia. Así que estos hombres nos señalan claramente cómo la fe va a impactar nuestra adoración. Él es lo más importante en mi vida. Y vuelvo a remarcar, no me digas que adoras a Dios cuando Dios queda en segundo lugar en tu vida. Pones cualquier otra cosa antes que Dios. No estructuras tu vida alrededor de Dios. Dios sí encaja en la estructura de mi vida. Así lo hacemos muchas veces. Yo tengo responsabilidades, pero tus responsabilidades las enfocas en razón del Dios de tu vida, en el que pones tu fe. Sí, como a mí me parece bien. Bueno, yo no te voy a decir qué, pero pregúntale a Dios, y Dios en tu palabra te va a informar cómo debe de ser de importante. ¿Crees que Enoc tenía familia? Pero dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios. Parece ser que hubo un momento desde que tenía, y puedes leerlo ahí en el capítulo 5 de Génesis, parece que hubo un momento cuando tenía 65 años que entregó su vida de tal manera que nos dice la palabra de Dios que por lo menos 300 años caminó con Dios, como tuvo comunión con Dios, vivía, dormía y comía y trabajaba con Dios constantemente. Y esa relación se desarrolló tanto, recuerda, que es la razón por la que Dios creó a Adán y Eva. ¿Sabes para qué los creó? Cada día bajaba a Dios para caminar con ellos, para tener comunión con ellos. Recuerda que cuando vino el Señor Jesucristo le importaba mucho caminar con sus discípulos. Mira que cuando resucitó, ¿con quién caminó Jesús? Dice que en el camino de Emaús iban dos hablando y ahí está Emmanuel, Dios con nosotros, caminando con nosotros en nuestra vida. Señor, espera, no tengo tiempo para ti, ahora tengo otras cosas que hacer. Y el Señor dice, he dejado el cielo para caminar contigo. Quiero caminar contigo. Quiero tener comunión contigo. Quiero que ya empieces a experimentar un poco del verdadero cielo aquí en la tierra, teniendo comunión conmigo. Pero muchas veces dejamos el caminar con Dios, la adoración a Dios en segundo lugar. Se ha ido el tiempo, pero Noé no fue menos que esto. La palabra de Dios nos dice que Noé vivió proclamando la palabra de Dios. ¿Sabéis? Si es verdad que la fe va a impactar tu adoración a Dios, también la fe va a impactar mucho lo que significa para ti la palabra de Dios. Y nos dice que Noé fue ese pregonero de justicia, que pregonó la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la importancia de que Dios viene. ¿Sabéis que él predicaba? Viene el juicio de Dios. Y no estamos en un tiempo nada diferente que el tiempo de Noé. Viene el juicio de Dios, hermanos. Cristo viene por segunda vez. Bendito el Cristo que viene por segunda vez para los hijos de Dios que han creído y confiado en Él y que andan en comunión constante con Él. Pero maldito para aquellos, maldición viene, quiere decir, sobre ellos, para aquellos que no han creído en Él. Por lo tanto, tú y yo tenemos una urgencia de ser esos Noé, pregoneros de justicia. Cristo viene. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Por qué eres un cristiano tibio? ¿Por qué no eres un cristiano ferviente? Y como padre, y como madre, y como hermano, y como hermana, anima a los hermanos a ser fervientes en Cristo, a servirle, a ser constantes.
a testificar cada día. Sí, he salido a repartir, pero luego para el culto no tengo tiempo. He salido a ir a hacer algo, pero no me apetece repartir. Eso me da vergüenza. Gracias a Dios que Cristo no tuvo vergüenza que nosotros. Cualquiera, dice la palabra de Dios, que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera de vosotros que viva una vida en la que yo no pinto nada en tu vida delante de los... Cuando vas a dar testimonio, cuidado porque, no sé, me va a dar mucha vergüenza estar en el cielo. Cuando Cristo me diga, ¿viste tales personas y te callaste y no testificaste? Hicieron una invitación para animar a testificar, para que estuvierais fervientes. Hermanos, la palabra de Dios es muy importante. ¿O no fue esa la gran comisión que el Señor nos dio? Y Noé cumplió perfectamente. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿O es que no tienes el Espíritu Santo? Porque si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Él. Y si no eres de Él, claro, no tienes la responsabilidad de testificar. ¿Pero por qué? Porque no eres de Él, por supuesto. Pero es muy importante que aquellos que sí que le hemos conocido, entonces, obedezcamos a la palabra del Señor como Él nos dijo. Si habéis puesto mi fe en mí, entonces predicad esa fe a toda criatura, a todo el mundo. Por tanto, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, como dice Mateo capítulo 28, versículos número 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Hermano, ¿nos han enseñado que guardemos todas las cosas? A lo mejor nos ha faltado esa lección. Quizás no estuvimos en el culto para esa lección. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. Emmanuel está con nosotros. Abel, Enoch, Noé caminaron con Dios, porque la presencia de Dios era una realidad en su vida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, todo el año. Es una realidad en tu vida. ¿Cristo está obrando en tu vida? Hermanos, Él viene pronto. Nuestra fe no debe flaquear. Y tenemos una labor muy importante. Esta tarde hablaremos cómo fortalecer la fe. Fortalecer la fe. Es importantísimo. Tenemos en la palabra de Dios, ahí en Hebreos 11, una enseñanza preciosa para fortalecer o crecer en la fe. Que el Señor os bendiga. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Señor, gracias por esta fe que te agrada. Queremos agradarte. Sin fe es imposible agradarte.